que continuemos en el capítulo 3. Les recuerdo que estamos en este tiempo abordando la serie Gracia sobre Gracia. Hay algo que no puedo pasar por alto en esta tercera división del sermón que se llama La vida en el reino de Dios. Así se llama el sermón, pero hay algo que en mi corazón está, que es la tremenda frase de un hombre grande como Juan el Bautista. Y el decir hombre grande no son expresiones mías, sino son las propias expresiones del autor de la vida, que es Jesucristo. Jesucristo se refirió a él de esta manera, a Juan el Bautista. Pero hay algo que, a propósito y dirigido por el Espíritu Santo del Señor, el apóstol Juan deja plasmado en el capítulo 3, después de habernos hablado del nuevo nacimiento, después de habernos hablado de la cruz de Cristo, aparece inserto en el capítulo 3 este diálogo un tanto conflictivo entre discípulos de Juan, teniendo algunas dudas con respecto al Mesías. Y eso es lo que quiero que hoy planteemos en esta tercera división. Así que vamos a leer, por favor, en el capítulo 3, del versículo 22 al versículo 30. Voy a leer en el nombre del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en otra región, en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque hasta este minuto Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, aquí viene el incidente. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, fíjense cómo se va a referir estos discípulos a Jesucristo. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. No dicen, mira Jesús, no dice así, dice el que estaba contigo, del que tú diste testimonio. Fíjense cómo ellos se refieren de una forma peyorativa de la persona de Jesucristo, el que estaba contigo. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos, le dice Juan el Bautista a sus discípulos, vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Aquí hace una analogía Juan con respecto a su función y dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dice él. Yo ya oí la voz del esposo, oí la voz del novio, oí su palabra, entonces mi gozo por oír la palabra ya está cumplido. Y aquí viene la frase que va a guiar esta tercera división. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Es necesario que él crezca y que yo mengue. En el Evangelio de Juan estamos siendo conducidos por la pluma literaria de Juan, el apóstol, el discípulo amado que ya es anciano. Nos está llevando de la mano a través de estas líneas para comprender de una manera espiritual verdades profundas, verdades trascendentales de la fe y el fundamento de la fe cristiana. Nosotros no somos o no debemos ser de aquellos que dicen: yo tengo una fe ciega en el Señor y no me importa nada, yo sé que antes era ciego y ahora veo. Eso es una fe sin fundamentos. La fe es la certeza, es seguridad. Certeza es conocimiento, es conocer la palabra del Señor. Usted tiene que conocer y tener base sólida en la palabra del Señor para que su fe tenga sustento. Porque la gente, inclusive los cristianos, creen en lo que quieren creer. Depositan su fe en lo que quieren. Depositan su fe en un ayuno, depositan su fe en una ida a la iglesia,
depositan otros su fe en un palito, otros en agua bendita, en lo que quiera depositar su fe. Pero eso no es fe. La fe que tiene sustento en la vida cristiana es la que tiene bases sólidas en la palabra del Señor y en lo que el Señor ha expresado. Entonces Juan nos va a llevar de la mano por este bendito evangelio para darle consistencia a nuestra fe con verdades fundamentales. Hemos seleccionado en el capítulo 3 versículos para hablar de cómo es la vida en el reino del Señor. En Juan 3, versículo 7, Juan 3, versículo 14 y Juan 3, versículo 30. En el 3:7 decía: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y eso nos mostraba que el que viene del mundo debe nacer de nuevo. Esa es la necesidad. O sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, el que viene del mundo, el que está en este cuerpo, debe nacer de nuevo para ver y entrar al reino del Señor, para percibir las cosas que son espirituales. En el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí viene el segundo necesario, ¿veo? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esto lo expuso mi hermano Pedro, que el que viene del cielo, Jesucristo, ha descendido porque tiene que ser levantado. Levantado a la cruz y levantado a la gloria. Entonces la necesidad de que el que viene del cielo debe ser levantado. Y el versículo número 30, que es la tercera división de este sermón, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Cristo, que Él crezca y que yo mengüe, disminuya. Menguar es disminuir. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces, esta tercera división le hemos puesto que el que viene a servir en el reino del Señor, que es lo que habla el capítulo 3, el que viene a servir en el reino del Señor debe menguar. O sea, no servimos en el reino del Señor para crecer en honras. Y lo digo así entre comillas. Muchos dicen: humíllate en el Señor y el Señor te honrará. No, yo digo: humíllate delante del Señor para permanecer humillado delante del Señor. Tenemos que menguar, no crecer. ¿Ya? Entonces, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, dice Juan el Bautista. Leon Morris, un exiguo teólogo que tiene una profundidad dedicado al ministerio de Juan, él dice: esta es la expresión más grande del más grande hombre nacido de mujer. O sea, si pudiéramos conocer y decir, siempre los hombres se conocen por una frase, ¿cierto? Sobre todo en la Biblia. ¿Quién dijo esta expresión? Yo sé que mi Redentor vive. Job. Bástate mi gracia, se lo dicen a Pablo. Ve, hay expresiones. Esta expresión, es necesario que Él crezca y yo mengüe, es la expresión más grande dicha por Juan el Bautista. Bien, permítanme dirigirnos al trozo de la escritura que hemos leído hoy para entender el contexto y de ahí emanar la enseñanza de esta tercera división del sermón, que el que viene a servir debe menguar. Ahora, todos hemos sido llamados a servir. Este mensaje no es solo para el ministro, el pastor, el oficial, el predicador, el músico, el jefe de un cuerpo, de un área. No. Hemos sido hechos siervos para Dios nuestro Padre, ¿sí? Entonces, en el contexto vemos que los discípulos de Juan el Bautista, como rabí, de hecho ellos le dicen rabí, es un maestro que está enseñando. Los discípulos se niegan a cambiar de rabino, se niegan a recibir esta nueva instrucción. Ellos están incómodos con la luz que emana de Juan el Bautista. Lo conocen. Juan el Bautista
aunque es severo, aunque es enérgico, aunque llama a la gente al arrepentimiento, la gente siente ese apremio de la palabra del Señor vertida por los labios de Juan el Bautista y la gente viene. Entonces tiene renombre, ni los fariseos, nadie puede contradecirlo porque habla con tal autoridad, tiene tal arrastre que cualquier discípulo se quiere pegar al lado de él. Yo quiero que vayamos en este pasaje y lo pongamos en el contexto de la época. Tenemos un rabino que es contrario a todo. Es contrario a los fariseos, es contrario al templo, es contrario a la forma, llama a la gente a salir del statu quo. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O sigue a Jesús, que tiene unos cuantos que le siguen, 12, o sigue a Juan el Bautista, que tiene cientos, y cada día él hace una proclama en Facebook y se juntan miles de personas y vienen al río donde él está bautizando. Él goza de popularidad. En cambio Jesús no goza de popularidad. No tiene ese arrastre de las masas. Entonces, póngase en el cuerpo de los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, ellos sienten que hay una mayor luz, un mayor respaldo en Juan el Bautista, entonces se quieren quedar con Juan el Bautista. No quieren este cambio. De hecho, fíjense cómo se refiere a él en la lectura. Yo le hice énfasis a ese párrafo para no volver a citarlo. Pero fíjense cómo ellos se refieren a él. No le dicen Jesús, el que tú dijiste que era el Cordero de Dios, aquel que tú... Porque el único que oyó la voz fue Juan el Bautista cuando dice: este es mi hijo amado. Los otros solo sintieron un trueno, no vieron esta manifestación espiritual. Porque aquel que no es nacido de nuevo no puede ver las cosas del cielo. No piensen ustedes que esa voz que se oyó: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, y toda la gente dijo: wow, es Jesús y Dios le habló del cielo. No, ellos escucharon un trueno, ellos no entendieron nada, ellos no vieron la paloma descender. Porque para ver y oír cosas espirituales, Jesús lo dice, es necesario nacer de nuevo. Entonces ellos están confundidos. Entonces ellos dicen: pero ¿cómo, Rabí? Allá al otro lado también los discípulos de Jesús están haciendo lo mismo y la gente está viniendo a él. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces Juan el Bautista les explica, les expone que él todo el tiempo les ha enseñado a ellos que él no es el Cristo, que él es el amigo del novio, y que el gozo de él, de Juan el Bautista, es haber oído y haber visto las cosas del cielo. Que el gozo que tiene Juan el Bautista es haber oído la voz del novio, haber contemplado con sus ojos a Jesús y haber visto que el tiempo se había cumplido. Ese era su gozo. Dice: yo soy el amigo del novio, ustedes tienen que ir en pos de Jesús. Se les lo está diciendo. Pero los discípulos no quieren comprender esto. Amados, permítanme aquí una pequeña aplicación antes de avanzar. Qué terrible es para el hombre cuando se queda pegado a sus tradiciones, cuando se queda pegado a lo que le conviene, cuando se queda pegado a lo que él cree que es correcto. Se queda pegado a su letrero, se queda pegado a su forma, se queda pegado a cualquier cosa. Qué terrible es para la vida del hombre que no crece en Dios, sino crece en orgullo, crece en vanidad, crece en sus pensamientos, no en la palabra de Dios, crece en argumentos humanos. ¿Cuántas veces usted se habrá encontrado en su vida hombres que le dicen: sí, la salvación es por gracia, pero tienes que hacer esto, y cuidadito que no vengas al culto, cuidadito porque Dios te está mirando, cuidado? ¿Se ha escuchado con gente así que le pone más cosas que las que Dios ha pedido? ¿Se ha encontrado por ahí en el camino gente ritualista? Gente que defiende causas, gente que defiende formas. No, es que nosotros somos de la senda antigua y nosotros tenemos que poner esto en nuestro instrumento y nosotros tenemos que tocar este tipo de música. Y se ha encontrado con esa gente que no crece
que no crece en Dios, sino crece en argumentos humanos, crece en la forma, que no logra ver a Dios actuar. Juan el Bautista le dice a sus discípulos: ha llegado el tiempo, muchachos. Yo soy una voz que clama en el desierto. Yo fui enviado para dar testimonio, para mostrarles al Cristo. No se queden pegados en mí. No se queden pegados en mí. No se queden pegados en el pastor. No se queden pegados en el letrero. No se queden pegados en lo que ya hicimos. No se queden pegados en el bautismo. No. Él es el Cristo. Yo se los dije. Yo no soy el Cristo. Yo no lo salvo. Él es el Cristo. Yo soy el amigo del novio. ¿Y saben cuál ha sido mi gozo? Y les invito a ustedes que sea el mismo gozo, que escuchen la voz del amado, que sean capaces de oírlo. Porque es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Ahora, permítanme, no puedo evitar pasar por Juan el Bautista, este hermoso inserto que hace Juan en el Evangelio de Juan, no hablar de Juan el Bautista un poco. Permítanme esa libertad de compartirles una profundidad un poquito mayor a este Juan el Bautista que conocemos, que le decía generación de víbora y sumergía a la gente en la agua. Hay mucho más en Juan el Bautista. Y aprovechando esta instancia, quiero que veamos un poco quién es Juan el Bautista, para luego terminar con 3 aplicaciones prácticas para nuestra vida de este testimonio de Juan el Bautista. El mismo Juan, en el capítulo 1, que ya pasamos en el sermón número 1, él se expresa de Juan el Bautista. Juan, el apóstol que escribe el Evangelio de Juan, se expresa de Juan el Bautista. Y dice así en el capítulo 1, versículos 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios. Nos da esa primera definición, que este hombre es enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Habla de llamaba porque sabemos que Juan el Bautista va a morir, ¿verdad? Entonces en el minuto que escribe Juan el Bautista ya ha muerto hace como 60 años atrás. Entonces él está retratando un hecho histórico. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Dar testimonio, hablar de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8 deja bien claro: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál era la misión de Juan? Dar testimonio de la luz. Y en el mismo capítulo 1 se nos habló quién es la luz. Jesús es la luz. La luz que resplandece en medio de las tinieblas. Entonces Juan el Bautista es elegido por Dios, es llamado por Dios para que dé testimonio, el que presente la luz. ¿Se recuerdan esa mañana o esa tarde gloriosa cuando él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La presentación, él da testimonio. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista con sus discípulos? Dando el mismo testimonio. Él es el Cristo. No, yo no soy el Cristo. Yo soy el amigo, yo soy un servidor del novio. Yo voy a ayudar a la novia a prepararla para presentársela a él. Yo no me quiero casar con la novia, yo no soy el novio. Yo doy testimonio. Ahora, este Juan el Bautista, permítanme decirle a ustedes que está profetizado en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento les recuerdo que Dios termina enojado con el pueblo porque han abandonado el templo, han abandonado sus deberes cristianos, no quieren sustentar el reino, no les interesa el reino del Señor, y Dios guarda silencio. Y lo último que dice que va a venir un sol de justicia. Pero en el mismo Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 1, Dios nos da un adelanto, una profecía que se va a cumplir en 400 años después. En Malaquías habla de Juan el Bautista y dice: he aquí, Malaquías 3:1,
he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En esa porción de la escritura aparecen dos mensajeros, dos enviados que van a venir juntos. Va a venir el mensajero que prepara el camino del Señor. Y va a venir el ángel del pacto. Ese ángel del pacto es una manera de llamar a Jesucristo. Dice, a quien vosotros deseáis. He aquí dicho, viene el ángel del pacto, el enviado del cielo, Jesucristo. Entonces él dice, voy a enviar a mi mensajero que va a anunciar y va a presentar al ángel del pacto, a Jesucristo. Ahí están los dos personajes que vienen. Capítulo 4, versículo 5 de Malaquías también habla de él. Dice, he aquí yo envío al profeta Elías. He aquí yo envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y temible. Esto es lo último que dice Dios en el Antiguo Testamento. Malaquías 4. Ahí es cuando se refirió al sol de justicia y se refiere que viene Elías. ¡Wow! Entonces, esto hay un montón de confusión. En 400 años de historia llegamos al tiempo de Jesucristo y al ministerio de Juan el Bautista. Ellos esperan a Elías. Ellos esperan un mensajero. Ellos esperan el ángel del pacto y no entienden nada. Pero quien va a aclarar las cosas es Juan el Bautista. Juan el Bautista viene como ese mensajero. Ahora, ¿quién nos explicó todo esto de Malaquías? ¿Quién lo explica? Lo explicó el mismo Señor Jesucristo. Permítanme que hoy la Biblia sea la que nos presente el sermón, porque quiero llegar a lo medular de este mensaje. ¿Por qué es necesario menguar? Pero ¿por qué Juan dijo esta expresión? En Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, Jesucristo va a hablar y nos va a dar testimonio para explicarnos quiénes son estos personajes que Dios habló 400 años antes en Malaquías. Entonces sus discípulos a Jesús le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué las religiones están hablando de Elías que venga? Respondió Jesús y dijo, a la verdad, Elías viene primero. O sea, antes de Jesucristo tiene que venir Elías. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Restaurará todas las cosas. Les recuerdo que en esos 400 años no hubo adoración a Dios. Cada cual creía lo que quería. La religión de Dios estaba mezclada con el paganismo romano. Entonces, la gente no había vuelto el corazón a Dios. Y viene Juan el Bautista llamándolos al arrepentimiento. Él va a restaurar las cosas, tal cual como hizo Elías en el tiempo de Acab. Él llamó al pueblo al arrepentimiento para que volvieran al Señor. Juan el Bautista está haciendo exactamente lo mismo, haciendo volver a la gente y entrar por el agua del arrepentimiento para que vengan a Cristo. Dice Jesús, a la verdad Elías viene primero y restaurará las cosas, que el corazón, para que se vuelva a Dios. Mas os digo, note esto, versículo 12, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre perecerá por ellos. Está anunciando que el enviado, que el mensajero, lo mataron, hicieron lo que quisieron con él. Y lo mismo harán conmigo, dice Jesucristo. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Entonces, la persona de Juan el Bautista tenemos el cumplimiento de la profecía de Malaquías.
Él va a anunciar al Señor, es el amigo del novio, Él es el que va a traer a la iglesia a los pies del Señor en arrepentimiento. Esa es su misión. No es que haya otro bautismo, no es que haya otra religión, no es que... No, esto no comprendieron los discípulos de Juan. La misión de Juan Bautista entonces era alumbrar como una antorcha en medio de las tinieblas la llegada de la luz, el sol de justicia, la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuándo usted enciende una antorcha? En la noche, cuando está oscuro, cuando está en tinieblas. Entonces, ¿qué pasaba con la humanidad? Toda la humanidad estaba en tinieblas. Y Juan el Bautista es una antorcha que va a iluminar en medio de las tinieblas para guiarlos hasta la mañana. ¿Cuándo? Cuando nace el sol de justicia que en sus alas trae salvación. Por eso que él no era el Cristo. Por eso que él tenía que decirle a sus discípulos, oye, ahí está el sol de justicia, yo soy una antorcha. Si quieren una mayor comprobación de lo que les estoy diciendo, que Juan el Bautista era una antorcha, lo digo así porque Jesús se refirió a él que era una antorcha. Si ustedes van a Juan capítulo 5, versículos 33 y 34, el mismo Jesucristo habla sobre esto. Juan capítulo 5, versículo 33 y el 35 voy a leer. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Cuál era el testimonio que tenía que dar Juan? Presentar como mensajero al Cristo. Que él creciera en la vida de la gente y él menguara como una antorcha. Porque cuando viene la mañana, la antorcha debe apagarse porque llegó la luz del día. No se mantiene encendida la antorcha. La antorcha se necesita cuando está en tinieblas. Pero venida la mañana, venida la luz, venido el sol, ya no necesito la antorcha. Fíjese lo que dice el versículo 35. Él, refiriéndose a Juan el Bautista, era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. ¿Qué le dice Jesús? Ustedes encontraron atractiva esa luz en las tinieblas. Encontraron atractivo a Juan. Encontraron atractivo lo que él decía. Encontraron atractiva su luz. Y ustedes se quisieron regocijar un tiempo en esa luz. Pero esa luz en una antorcha temporal. Los discípulos de Juan decían, no queremos al Cristo, queremos quedarnos contigo, Juan. Es mejor lo que tú nos has enseñado. Hemos visto cómo la gente cree en ti. Hemos visto cómo la gente viene, cómo la gente se arrepiente. ¿Por qué vamos a ir atrás de Cristo si Él no es popular? Tú eres popular. Entonces le dicen, no, yo no soy el Cristo. Es como cuando nos quedamos pegados con el pastor, o con la denominación, o con la institución, o con la forma. No, nadie me saca de aquí. Oye, es necesario que nosotros, todos nosotros los que servimos, menguemos y presentemos la luz de Cristo. Él es la luz, Él es el Cristo, Él es el Salvador. Todo esto que hacemos no tiene ningún sentido si no es una antorcha que alumbra el lugar oscuro para llevar a la gente a la luz de Cristo, porque Él es la luz del mundo. Permítanme agregar algo más, por favor, para entender esta tipología, cómo Dios lo ve, cómo Dios lo profetizó y cómo Dios organizó todas las cosas. Por favor, si pueden en su Biblia, ir a Éxodo capítulo 27 y voy a leer dos versículos, el 20 y el 21. Éxodo capítulo 27, el 20 y el 21. Aquí habla del tabernáculo. Los llevé ahora al Antiguo Testamento. Los llevé al tabernáculo que se hizo en el desierto
¿Y cómo se iluminaba el tabernáculo? Les recuerdo que en el lugar santo estaba un candelabro de 7 brazos de oro puro que tenía que estar continuamente encendido, ¿verdad? Y ese necesitaba aceite para iluminar ese lugar. Fíjese lo que dice Dios, cuánto tiene que iluminar este candelabro. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, o sea, en el lugar santo, les pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová. Vea esto, desde la tarde hasta la mañana. ¿Cuándo tenían que arder la luz? Desde la tarde, cuando no había sol, hasta la mañana. Cuando estaba en tiniebla, desde la tarde hasta la mañana. El pueblo de Israel, al dejar la gloria del Señor, llegaron a la tarde. Y vino tiniebla sobre ellos, vino la noche oscura. Y ellos transitaron tiempo y tiempo en una noche oscura. Y Dios dijo, en ese tiempo, en esa noche oscura, Dios levantó profetas como antorchas que iluminaban, indicando que vendría un tiempo donde ya no habría tinieblas, sino habría luz. La luz del mundo vendría. Entonces, Juan el Bautista es esa antorcha que va a iluminar hasta la mañana. En la mañana, ¿qué decía? Voy a repetir el verso 21. Dijo, Aarón y sus hijos las van a hacer arder delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. ¿Por qué hasta la mañana? Porque al rayar el alba viene el sol de justicia, que en sus alas trae salvación. Entonces Juan el Bautista ha llegado a la mañana gloriosa donde se han ido las tinieblas. Es la antorcha que debe menguar, que debe apagarse, porque ante la luz de Cristo todas nuestras luces desaparecen, todas nuestras vanidades, todos nuestros orgullos, toda nuestra iluminación humana desaparece, todo nuestro conocimiento desaparece y se apaga la antorcha a la mañana. Eso es lo que está diciendo la palabra. Yo no soy el Cristo, ha llegado el sol de justicia. Contemplemos al sol de justicia. En San Mateo capítulo 11, el mismo Jesús nos dice qué debemos hacer, a quién debemos recibir, cómo tenemos que hacerlo. Dijo Jesús en torno a la problemática de Juan el Bautista, que él está prisionero y le dicen esperamos otro. ¿Cómo es esto? Queremos entender el reino, dice Juan. Juan es una antorcha que se ha extinguido, pero hasta ahí llegó su conocimiento. Él no comprende más allá porque él no ha nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento es una obra producida por el poder de Dios posterior a la resurrección de Cristo. Entonces Juan el Bautista tiene un conocimiento parcial y él dice, ¿eres tú realmente? ¿Eres tú el sol de justicia? ¿O tenemos que esperar otro sol? Entonces el Señor le dice, díganle a Juan, que es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo soy soberano, yo tengo el control. No se interpongan en los proyectos de Dios. Pero díganle que los ciegos van a ver, que los cojos van a andar. Díganle que he anunciado el evangelio de la gracia. Díganle que lo que Él hizo ha llegado el tiempo. Porque lo mismo como comenzó Jesús su ministerio abriendo, dice, el año de la buena voluntad de Dios ha llegado. Díganle a Juan que no se preocupe, que Él tiene que apagarse porque ahora la luz está corriendo. La gracia está tocando corazones. Dice Jesús, porque hablando de Juan el Bautista, es de quien está escrito. Estoy leyendo Mateo 11, versículo 10. Porque es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu rostro, delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Y escuchen esto, amados, escuchen esto, versículo 11. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer
no se ha levantado otro mayor que Juan. Juan el Bautista es una estrella, es el más grande profeta del Antiguo Testamento. Jesús dijo que Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él cierra el ciclo profético del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento no terminó en Malaquías, el Antiguo Testamento termina con el mensaje de Juan el Bautista. Ahí se cierra el Antiguo Testamento. Ahí se acaba todo el Antiguo Pacto y comienza el Nuevo Pacto. Dice, no se ha levantado hombre más grande que Juan el Bautista. En el sentido de cómo él sirvió y fue fiel al Señor, cómo él reconoció la luz, cómo él menguó. Es necesario que yo mengüe. Pero quiero quedarme con las expresiones del Señor y cómo la luz habla de la gracia y no de las obras. Cómo el sol de justicia en sus alas trae salvación por gracia. Y dice, pero, y esto léalo por favor en su Biblia, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya. ¿Por qué? El más pequeñito en el reino de los cielos va a ser mayor que Juan el Bautista con un tremendo ministerio. ¿Por qué? Porque a usted, a mí, nos alumbró el sol de justicia y nos hizo nacer de nuevo. No hemos nacido de carne, no hemos nacido de mujer, hemos nacido y renacido por la palabra del Señor y hay vida de Dios en nosotros, vida eterna en nosotros. Por eso que el más pequeñito que se sienta tiene eternidad en su ser. Por eso que el más pequeño es más grande en el reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Dijo Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados por la voluntad de Dios. Entonces, amados, no son mis capacidades, no son mis fortalezas, no es mi vida, no es lo que yo soy, no es lo que yo soy, no es lo que yo soy, es Dios obrando en nuestras vidas, es Dios obrando en nuestros corazones, es Dios quien ha dado la luz de su gloria en nuestras vidas. Por eso que es necesario que menguemos. El nuevo nacimiento, hermanos, el nuevo nacimiento, pasamos a ser unos bebés, unos niños espirituales. Y sabe lo que necesitamos, al igual que a los bebés, necesitamos que nos coloquen vacuna. Necesitamos que al bebé que va adentro, porque es espiritual, tenemos que ver cosas espirituales, entrar y percibir cosas espirituales que no se perciben con esta carne, con este físico. Nos encantaría que las cosas fueran físicas, pero no son físicas, son espirituales. Entonces, la primera vacuna contra nuestra carnalidad, no es que esta carnalidad va a tratar de ahogar al recién nacido. Necesitamos vacuna contra la vanidad, contra el orgullo, contra la soberbia del corazón, contra quedar anclados a un sistema. Necesitamos vacuna, hermano, necesitamos vacuna. No hay peor mal, hermano, que el orgullo. El orgullo llevó a Saúl a perder el reino. La vanidad llevó a Adán a perder el Edén. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la altivez llevó a Luzbel a perder el cielo. Entonces tenemos que ser inyectados contra el orgullo, contra la soberbia, contra la vanidad del corazón. Tenemos que ser inyectados. La iglesia no se escapa de esto. Ahora la iglesia ha quedado en un mundo de tinieblas porque la luz apareció a nuestra vida, no a todo el mundo. ¿Por qué? La luz vino al mundo y los hombres no le recibieron, prefirieron quedarse en las tinieblas. Ahora, ¿quién tiene la luz? Usted. La tengo yo. La tiene usted. Por eso dice que nuestra luz tiene que alumbrar. Permítanme seguir con esta analogía de la antorcha que se prende, esa lámpara que se prende. ¿Quién será ese candelabro ahora? Ya no está Juan el Bautista.
¿Quién será ese candelabro? Permítanme ir cerrando este sermón este día y llevarlo ahora a Apocalipsis, para que veamos quién es ese candelabro ahora, que debe iluminar mientras la noche está oscura. Dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Estamos en un mundo de tinieblas y los únicos que tienen que alumbrar son la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos presenta ahora a nosotros? Nosotros hemos tomado ese rol de Juan el Bautista. Entonces tenemos que tener, como tomamos el rol de Juan el Bautista, tenemos que tener las mismas características de Juan el Bautista. Es necesario que Fernando Falcon mengüe. Es necesario que mi personalidad mengüe. Es necesario que mi orgullo mengüe. Y Él crezca en mí, que Él se renueve en mí de día en día, de gloria en gloria. En Apocalipsis 1, 12 y 13 está Juan, este mismo Juan, pero está en Patmos. Y me volví, dice él, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de los 7 candeleros, una luz gloriosa iluminando los candeleros. Y en el 1:20 de Apocalipsis nos explica quiénes son estos candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de Dios de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, nosotros tenemos que iluminar. ¿Hasta cuándo tenemos que iluminar? Hasta venida la mañana. Esa mañana gloriosa donde el Señor viene a buscarnos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Iluminar en un mundo de tinieblas. ¿Con qué tenemos que iluminar? Con la gracia del Señor, con la palabra del Señor, con la gloria del Señor. Iluminar a un mundo en tinieblas. No voy a iluminar al mundo en tinieblas con mi orgullo, con mi vanidad, con mi pensamiento, con mi religión. Voy a iluminar al mundo con la bendita palabra del Señor. Ella es la luz, es la palabra viva. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Necesitamos la palabra. La iglesia necesita como antorcha la palabra viva. Jesús le dice a la iglesia, a una de la iglesia, por tanto recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. El concepto mismo que de Juan el Bautista, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Si no, vendré a ti pronto y quitaré el candelero de su lugar. No sirves para iluminar. La iglesia debe menguar, hermanos. La iglesia debe menguar. Cristo debe crecer en mí. Dice 2 Corintios capítulo 4. Pero tenemos este tesoro, esta riqueza de Dios en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Con nuestro cuerpo vamos a pasar procesos, tribulaciones, luchas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, va menguando. Nos vamos desgastando para el servicio del Señor. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra carne, con nuestro cuerpo? Desgastarnos para Dios. Este cuerpo se va desgastando. No obstante, nuestro hombre interior se renueva día a día, porque cualquier problemática produce en nosotros cada vez un excelente peso de gloria. Debemos menguar, hermanos. Piense, por favor, en su vida. ¿Qué puede más en usted? Juan el Bautista pudo haber creado su propia institución y haber crecido en su renombre. Pero él supo menguar, supo apagar como la llama,
La antorcha llega al minuto en que se acaba el combustible, se apaga porque viene la luz. ¿Para qué estamos sirviendo a Dios? ¿Por reconocimiento humano? ¿Porque nos aplaudan? ¿Porque nos reconozcan? ¿Porque coloquen un letrerito después en la iglesia con nuestro nombre? ¿Para que nuestra lápida diga, ¡tremendo varón de Dios! Vanidades, orgullos y honras. No, que yo soy ¿no has visto mi rango eclesiástico? Yo soy el oficial, yo soy el jefe, yo soy el pastor, yo soy el presbítero, yo soy el obispo. Debemos menguar para que Él crezca en nosotros. Él crezca en mí. Que mis pensamientos no me dominen, que mi orgullo, que mi vanidad, que mi soberbia no me domine, sino que Cristo crezca en mí. Que yo alumbre en lugar oscuro, que yo no esconda la luz debajo del almud de mi orgullo, de mi vanidad, de mi soberbia, sino la ponga en alto para iluminar a las naciones. Estamos en un mundo de tinieblas y usted tiene la luz de Cristo. Él es la luz que ha iluminado su vida. Termino con Romanos capítulo 12, versículo 2. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Qué significa un sacrificio vivo? Consumirnos. Cuando usted quemaba un animal en el altar del Señor, podía presentar un tremendo animal. 30 kilos, 40 kilos el animal, lo ponía sobre las brasas y después quedaba un puñado de cenizas. Se consumió. Eso dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a los modelos de este mundo, sino renueven vuestro pensamiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y termina el consejo del apóstol y termino mi palabra esta mañana. Digo pues entonces, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de Dios, que Dios repartió a cada uno. Y le pregunto esta mañana, ¿qué debe menguar en usted? ¿Qué debe menguar en mí? ¿Qué debe menguar en su vida? Hay tantas cosas que nos alejan de la gracia, porque tenemos más alto concepto de nosotros mismos. Yo estoy aquí por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Usted es producto de la gracia del Señor. Yo voy a invitarles esta mañana, por favor, que deponga cualquier orgullo, cualquier vanidad, cualquier soberbia. Lleva 30 años de evangélico. Lo felicito, porque eso significa que Cristo es más grande en usted y usted es más pequeño. Lleva 50 años como yo en el evangelio. Significa que Cristo en mí tiene una estatura de 50 años y yo me voy consumiendo hasta que quede hecho ceniza, aunque quede polvo. Yo pasaré, pero Cristo crecerá en mí. ¿Está creciendo Cristo en usted? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario levantar al que descendió del cielo, a Cristo, ponerlo en alto. Y es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Solo así verá días de gloria y de victoria en su ser.